silenciado el micrófono. Pues si van a tomar agua, refresco, vayan por él. Su galleta para aguantar. Gracias, gracias. Rápido. Gracias, maestro. Mientras llegan los demás, si los que hayan tenido chance de revisar su ICSI, chequen si salen sus calificaciones. Si no lo ha revisado, pues revíselo, porque en la mañana una de las alumnas en un salón, pues no le aparecían su calificación, aunque yo ya la había subido pues desde ayer, que es la fecha límite, desde ayer subí las calificaciones, así que hoy ya pueden checarlo sin problema. Y que por alguna razón no les salga en la plataforma del ICSI, pues entonces avise a la coordinadora para ver si no hay algún problema con su matrícula o algo así, porque eso me estaban diciendo en la mañana, que hubieron unas chicas que se cambiaron de escolarizado a no sé qué, al sabatino, y que como que no les arrojaba todavía las calificaciones, bueno, en fin. Así que pues revísenlo, porque pues si no aparece, pues para que le avisen la coordinación y lo puedan checar el lunes temprano. Por lo general no deben tener ningún problema, ¿eh? Yo sí, ayer estuvo un poco intermitente el internet en la plataforma de la Academy, me dio un poco de trabajo calificarles porque ponía la calificación, le daba ok, se quedaba ahí 3 horas pensando, entre comillas, ¿no? Pensando en la máquina. En otros momentos les daba ok a la calificación y se salía la página, pero bueno, fue muy bien en este primer parcial, qué bueno. Y aunque en su caso pues no hubo, todos cumplieron en tiempo y forma, pues nada más quería recordarles que esta vez, este mes de agosto, más lo voy a proyectar para... Vas a empezar. Bueno, antes de que yo empiece voy a ir a abrirle al gato, si no se pone ahí violento con sus maullidos como Se si... pone impertinente. Exactamente, como si estuviera encerrado desde hace 4 semanas y le abrí para que entrara a comer hace 10 minutos y ya quiere salirse otra vez. Así hacen los Permítame míos. un momento. Miau. Miau. Y la verdad no lo culpo porque su hermanastra luego se le pone al brinco. Entonces, él prefiere la terraza en lugar de estar acá adentro. Violencia. Violencia doméstica. Pero no de mi parte. Bueno, nada más recordarles, les digo, con ustedes no tuve ese problema, con los otros 2 salones sí, pero con ustedes no. La verdad todos subieron su tarea, y pues cuando es igual en equipo, con que uno lo suba, sin embargo creo que la mayoría lo subió. Entonces, pues igual recordarles que no se les vaya a olvidar en este parcial, este segundo parcial, que empieza la cuenta regresiva para terminar la carrera, no se les olvide que todo se califica en la plataforma de la Academy. Si por alguna razón no la pueden subir porque se quedaron sin internet por X o Y motivo, no tiene caso que me lo manden, no lo puedo calificar. Es preferible
avisar a la coordinación, y la coordinación es la única estancia, vaya, la única instancia que puede modificar las fechas para subirlo. Es decir, yo cuando hago la planeación pongo unas fechas y ya no tengo manera de moverlo. Pero si ustedes tienen alguna situación, como por ejemplo, el que pasé por, salí un momento ahorita que regresaba, hay un árbol caído de esos de Grace que todavía no han levantado y ya están pues con la motosierra cortando y todo. Se llevó otra vez unos cables y no dudo que esa parte de la cuadra del otro lado se haya quedado sin luz. Si pasa algo así similar o que haya lluvia o cualquier cosa, por favor avisen a la coordinación que no tienen internet para que la coordinación no solo les justifica, sino ella puede hacer, la coordinadora puede mover la fecha y decir, bueno, que ya no pudiste o ayer venció y hoy lo vas a subir, voy a cambiar la fecha a hoy para que lo puedan subir. Entonces, eso no lo puedo, yo no lo puedo hacer. De hecho, ella no lo hace de manera grupal, no es que para todos les dé un día más subirlo, sino específicamente al que presentó ese problema, le habilita un día más para poder subir su tarea. Así que ténganlo en cuenta porque pues ya solo quedan, incluyendo la de hoy, 4 clases. Y pues que no se les vaya a pasar el dato, ¿no? De checar las fechas. Sí, ya. Empecemos con, primero voy a pasar la lista. 4. Brigitte. Está en el seguro. Maestra, me comenta que le mandó mensaje. Rayos. Sí, acá está mi teléfono. Es que ya no lo tengo. Déjame lo reviso. No lo tenía yo muy a mano. Ya, sí, ya me mandó un mensaje. Ok. Ok. Sí, efectivamente, ya me mandó un mensaje. Nikki. Presente. Guadalupe. Presente, maestra. Alejandra. Presente, maestra. Luis. Arnold. Presente, maestra. Cassandra. Ella creo que se conecta un poco más tarde. Por No le alguna importa la razón. clase a ella. Irving. Presente, maestra. Un momento, pongo mi cámara, estoy comiendo. Ok. Álvaro. Presente, maestra. A mí sí me importa la Ángel. clase. Muy bien, gracias. Aunque esté comiendo. Ángel. Presente, maestra. Araceli. Presente, maestra. Ahí está. Hasta que llegó, hombre. ¿Ya la soltaste? Ya Russell. le solté la soga. Una Ya está. mujer que es trabajadora tiene que trabajar. Muy bien. No, pues sí. Te la pasas planchando todo el día. Y si no es Russell. no trabaja. ¿Dónde está Russell? No está. Ay, no le importa la clase, maestra. No, Prefiero no, pagar no. Tampoco le importa extraordinario. la clase. Liliana. Presente, maestra. Ay, Dios. Muy bien. Vamos a ver si ya los dos más tarde. Pero por lo pronto ya. Vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Qué corresponde? Ay, no he tomado, ya tomé la captura. Sí, ya tomé, pero lo que pasa es que ustedes no salían chulísimos porque estaba el maestro. Bueno, no importa, pero él ya tomé la captura. En fin, el tema que nos compete el día de hoy es estrategia y planeación fiscal. Que me digan qué saben de eso. A ver. ¿Qué es una estrategia fiscal? ¿Lo han escuchado? ¿Qué creen que es? Digo, pues ya que no lo sepan. El pagar menos impuestos. Una estrategia Evadir fiscal es impuestos. hacer maquillar para no pagar. No, de un golpe te voy a dar, Álvaro. A ¿Cómo ver, Irving, pagar ¿cómo iba? menos ¿Cómo iba? impuestos? Enseguida, Ándale.
Es Era lo para mismo que digo saber Irving, cómo pero él lo pagar maquilló. presupuestos. Lo dije un poquito más, Más elegante. más elegante. No fui tan directo. No, bueno, no, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué otro? ¿Qué decían por allá? Ya dijo Álvaro, ya dijo Irving, alguien más hoy por ahí que comentó, solo que como hablaron todos al El mismo tiempo, ¿no? famosísimo outsourcing, ¿no? Ese es el Bueno, planeación. fue en su momento una planeación, primero como una estrategia, luego funcionó muy bien, entonces lo usaron como planeación. Digo, maestra, es así como que una planeación. Por ejemplo, nosotros trimestralmente nos juntamos y vemos cuánto está yendo, cuánto estamos pagando, cómo va yendo para el anual. Entonces de ahí Ándale. empezamos a tomar medidas para saber qué podemos hacer, ¿no? Correcto. Sí, eso es una planeación y pues la planeación son poner en práctica varias estrategias para pagar menos impuestos, como dice Irving, pero de manera legal, no confundir con maquillaje ni Con unos efos cosas ilegales. No, eso no hacemos en esta en clase. nuestra clase. No sé en cuál, pero en esta no. Bueno, ahora les traje una presentación, pero les traje un Word para poner. A ustedes ya no les va a tocar, pero les prometo que va a ser una presentación más chula. Pero mientras, vamos a ver esto. ¿Qué es una planeación y qué es una estrategia fiscal? En lo estricto debo empezar con estrategia, pero aquí me parecía al revés y le puse al revés. Pero vamos a empezar esta estrategia fiscal. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? ¿Alguien que no esté comiendo? Claro. Pero la verdad ya es re tarde para que coman. Es cena, creo. Almuerzo, cena. El postre, más el postre. Ah, bueno. Yo leo, La colación. Colación se llama. Es cena, es almuerzo, cena. Almuerzo, cena, me lo imaginé. Bueno, Todo alguien Las rato que... cenas a las Araceli. 10, las cenas a las 10, 9, 10. ¿Qué pasó? Todo el rato cena. Las cenas a Que las las 9 o cenas 10 a las ahora. 10 de la noche, qué horror. Pero es verdad, yo de pronto a esa hora En la tengo oscuridad, hambre. en la oscuridad. Oye, no. Ay, no. Ese ya se está yendo por otro lado. Esa cena Irving empacha. puerco. Pero ahí sí me confundí, maestra, perdón. Ay, son muy terribles ustedes. sí, Irving, Bueno. maestra, siempre. Yo leo. Ya está, ya van a terminar. Luego, ¿qué van a hacer? Se van a morir solitos sin sus demás compañeros. No lo pensaba, maestra, me da ansiedad, entonces no De conectarme. verdad. Bueno, ahí va. Entonces vamos a empezar con qué es estrategia fiscal entonces. Alguien que lea, por favor. Yo. Estrategia fiscal. Adelante. ¿Qué es una estrategia fiscal? Definición literal. Toda aquella aplicación de estrategias que permiten reducir, eliminar o diferir la carga tributaria del contribuyente, apegándose siempre a lo permitido por las leyes, contando con el soporte documental que demuestre su licitud y procurando el menor riesgo. En términos simples, es una actividad a la que todos tenemos derecho, buscando disminuir los pagos realizados por impuestos de forma legal hacia el fisco. Puede aplicarse tanto en personas físicas como en personas morales. Además de que esta se puede valer de muchas herramientas, por ejemplo, la deducción de impuestos. Bueno, vamos a dejarlo acá un momento. Entonces ya vimos aquí de lo que ya leyó Arnold, que es algo legal, es un derecho. Entonces, aquí así empieza. Por eso se les puse definición literal, porque dice, la estrategia fiscal es toda estrategia. Nunca me ha gustado que... Dígame. De ahí, yo escuché, hubo un momento en que sonaba mucho que les iban a pedir la planeación fiscal a los que se dedican a esto, ¿no? Para saber de dónde agarrar. Es correcto. Bonito. Sí, sí, sí. De hecho, ya está, déjame un momento, que creo que tengo esa información. Pero sí, de hecho, ya te lo piden. ¿Dónde está? Dame un segundo, porque justamente eso estábamos hablando. Puedo decir que no la tengo, pero sí aplicarla. No, pues no, porque nos metes tú como contador te metes en un problema. Sí. ¿Dónde está? Pero si no, se las busco y se las traigo. Es que justamente estábamos hablando de ese tema en una clase, pero de entre semana. Y déjenme lo checo. Un segundo, y ahorita continuamos con esto de la planeación. Pero sí, ya hoy día
los esquemas reportables, tienes que entregar, bueno, no entregar, sino avisar por medio de un como reporte, diría una declaración, pero no es una declaración de forma, es una especie como de reporte que hace esa hacienda para avisarle precisamente de los esquemas que estás utilizando para disminuirte tus impuestos, precisamente porque no es ilegal, no es que yo esté haciendo algo incorrecto, esté incrementando o yo esté inventando más deducciones de las que puedo o que yo me esté quitando ingresos, no, siempre es utilizar la legalidad y ahorita vamos a ver cuáles serían algunas estrategias. Pero es con un doble fondo, ¿no? O sea, Bueno, ya conociendo, pues ellos ya van a saber qué lagunas van a ir tapando de las leyes. claro, ese sería Qué chiste. claro. Ya es mi derecho, mi libertad condicionada para. Sí, creo que, bueno, que ahorita no lo encuentro, pero sí habla de los esquemas reportables. ¿Qué pasa? Que no está mal que hagas una estrategia fiscal o una planeación fiscal. Lo que el fisco no quiere, entonces, es que busques todos los recovecos de la ley para que entonces no pagues como pasaba con los grandes corporativos. O sea, realmente no es una persona física, incluso no es cualquier persona moral. Pero, por ejemplo, empresas como Walmart, empresas como Electra, se la viven dizque, haciendo fundaciones y haciendo donativos y a resumidas cuentas no pagan nada de impuestos. Y como las donatarias autorizadas, por ejemplo, tienen chance de no hacer sus declaraciones, sus pagos provisionales porque se les da ciertos beneficios, entonces, ¿qué hacen? Crean su propia fundación, mandan todo ese dinero ahí porque como ahí no está fiscalizado, se desvía mucho dinero y luego donativos, utilidad 5 millones de pesos, donativos 4.500.000 o 4.500.000, utilidad 500.000, pago de impuestos 500.000 por 30%, 150.000 pesos. Entonces el fisco hace así como, ¿y el dinero dónde está? Entonces, por eso ahora está lo de los famosos esquemas reportables en donde tienes que decir, voy a utilizar esta estrategia, voy a descontar mis impuestos de aquí, voy a utilizar este subsidio para que la autoridad diga, está bien. Claro que si ve que te estás pasando de lanza, te puede decir, no está bien, no hagas esto, no procede y te pudiera quitar algún beneficio, pero no lo va a hacer. Realmente creo que el trasfondo, como dice Guadalupe, es ver chispas. Ya me di cuenta que aquí hay un hueco legal que están usando todos estos contribuyentes. Por la siguiente reforma del próximo año vamos a tapar este hueco. Ya sí creo que es para allá va. Muy bien. Entonces, estábamos con que es una actividad que tú puedes hacer porque no es una cuestión ilegal, está en la ley y tú vas a poder ver de qué manera puedes reducir tus impuestos, pudieras eliminar en un momento dado ese pago de impuestos también o diferirlos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, pero una persona se quiere dar de alta, por ejemplo, hoy día que están de moda, aquí no, ¿verdad? No los veo. A los pocos que veo no aplica esa moda, pero la moda hoy día para los chicos, para los varones, es que tengan su barba, ya saben, ¿no? Entonces ya ahora hay muchas barberías. Te dan tu barba azul si quieres, y te rapen aquí, te quiten acá y te pongan tu pelito falso si quieres también. Bueno, entonces vamos a pensar que una persona quiere poner su barbería y pues tiene que empezar a investigar en qué régimen se va a dar de alta. Puede ser en 3 diferentes regímenes. Pudiera ser una persona moral, que puede poner su barbería con otra persona, o incluso hacer una SAS. Puede ser una persona física con actividad empresarial, o puede ser una persona física que se dé de alta en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, si tuviéramos que aplicar esto de la estrategia, tú como
asesor, pues le dirías, empieza, si vas a hacerlo tú solito, empieza con régimen de incorporación fiscal. Si te va muy bien, pues, excelente. Cuando rebases los 2 millones, te cambias, porque no hay otra opción ya, si no te cambias tú por gusto, te cambia la autoridad, te vas a actividad empresarial y profesional. Y ya en un momento dado, cuando rebases los 2 y te vayas a los 4 millones, entonces analiza, porque acuérdate que hay una tabla para las personas físicas, y si ya en los 4 millones ya te fuiste al 35%, entonces te sale más barato convertirte en persona moral y bajas al 30% de impuestos, ¿ok? Ese pudiera ser una especie de planeación. Estás pensando en esa persona que vino a pedirte un consejo o vino a pedir tu asesoría y tú le vas a cobrar y tienes que pensar en eso. Bueno, puedes empezar en este escalón, luego vas a brincar a este escalón y cuando ya llegues a este, entonces cámbiate aquí. Normalmente, si hoy porque está cerrado, pero normalmente cuando alguien no sabe si quiere dar de alta, ¿qué hacía? Iba a hacer su fila ahí al SAT y al SAT obviamente no le interesa que no pagues o que pagues menos. El SAT te va a decir, es actividad empresarial y profesional. Jala, toma, adiós, régimen de incorporación, te vas directo a actividad empresarial y a partir del próximo mes tú pagas impuesto. Oye, pero si todavía no tengo ingresos, pues no sé cómo le vas a hacer, pero ya te corresponde hacer tu declaración. Entonces, una estrategia sería, y por eso la gente va a acudir a ustedes como asesores, es tratar de tener toda esa visión para poder decirle, empieza aquí, tienes el beneficio de que el primer año ni vas a pagar impuestos, al menos ISR no. Si las personas que van a una barbería, pues generalmente no piden factura, y aunque la pidieran, no son deducibles. Entonces, ¿para qué la pides, no? Entonces, si los ingresos van a ser de puro público en general, acuérdense que tienen el beneficio también de no pagar el 16% del IVA. ¿Se acuerdan? En la ley de ingresos de la federación, en el artículo 23, te dice si eres un prestador de servicio, que es para público en general, paga el 8 nada más. Entonces, puedes aplicar ciertos beneficios. Solo lógicamente tienes que saber tú para poder sugerirlo a la persona que está pidiendo tu asesoría. O sea, ya ahí redujiste el impuesto de pagar de manera mensual en una tabla de impuesto sobre la renta de actividad empresarial y profesional. Pasaste a sugerirle a la persona que sea RIF y entonces va a pagar de manera bimestral en otra tabla con ingresos pues un poco más pequeños y entonces los montos a pagar son menores y tiene subsidio. Así que probablemente el primer año ni pague impuestos. Ya ahí redujiste tú, al menos a esta persona, ya le redujiste el pago, la carga de impuestos en su primer año, solo con darle un buen consejo. Y claro que te costó 2 años, 8 meses de carrera, ¿verdad? Bueno, eliminar, ahorita que yo recuerde, algo que me digas, bueno, por ejemplo, en su momento, el SAT sacó una facilidad para las personas físicas que cuando entrabas al portal a declarar tus ingresos mensuales, te salía un cuadrito con las facturas, de las cuales tú tenías que ir escogiendo, esta sí la cobré, esta sí la pagué, y con eso se armaba tu declaración. Si tú escogías ir marcando las facturas, la facilidad era eliminar la declaración informativa de operaciones con terceros. Pero si tú le decías que no ibas a hacer, el primero que te mandaba era ese cuadrito para escoger tus facturas. Que si tú le decías, no me acuerdo, continuar o ignorar, ya ibas tú y directo llenabas la declaración, entonces sí tenías obligación de hacer aparte tu dieta. Ya con esto eliminabas una declaración, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. ¿Sabes qué? Pues mejor lo llenamos. Pero imagínense que si tú tienes 10 facturas de ingresos y 10 facturas de gastos, pues es fantástico. Pero si eres una gasolinera, que aunque no lo crean, hay gasolineras dadas de alta como personas físicas, aquí en Mérida no, pero en el interior del estado, como en Piste, como en
Valladolid, sí hay gasolineras que están a nombre de una persona física. Bueno, sí, acá en Mérida, sí, si no mal recuerdo, la gasolinera que está rumbo a Los Cocos, ahí por el sur, está a nombre de una persona física, de una mujer, si mal no recuerdo. Bueno, en ese caso, esas empresas o bueno, estas personas físicas, pues imagínense que se le era el listado, ¿cuántas facturas crees que hagan una gasolinera? Unas 1,500. No vas a ponerte a escoger, que esta sí, esta sí, esta sí. Pues ahí no había opción. O sea, tenías que ir directo a llenar y tenías que hacer la de otra parte. Entonces, ahí utilizando el esquemita que te daba la autoridad, te ahorrabas o eliminabas la obligación de presentar tu DIO. Y en el caso del diferimiento de la carga tributaria aplica, por ejemplo, cuando hay estos desastres naturales generalmente, ya sea un terremoto, ya sea un huracán como el huracán Grace, que a nosotros no nos afectó tanto, pero que en otras partes de la República, como Veracruz, me parece que sí le golpeó fuerte. Entonces, en ese caso, la autoridad dice, para las zonas que tuvieron, ¿cómo se llaman esas zonas de desastres naturales? Para las zonas damnificadas, como por ejemplo, porque a veces lo ponen Veracruz, voy a inventar, ¿no? Tabasco, Tamaulipas, que fueron afectados, por ejemplo, podrán diferir sus pagos provisionales hasta el mes de diciembre. ¿Qué significa? Que Grace llegó en agosto a esos poblados y pues destruyó todo. Entonces la autoridad a esas personas que están en esa área damnificada les da un diferimiento de esos impuestos. El de agosto se debe pagar el 17 de septiembre, pero mediante un decreto avisan de que pueden pagar hasta diciembre. Nosotros el año pasado hubo ese diferimiento para los impuestos estatales, que te decía, el impuesto cedular, no lo pagues ahora, pues tienes chance de pagarlo hasta antes creo que hasta diciembre es la fecha límite, y en el caso del impuesto sobre nómina decían págalo, pero solo paga el 50%. Entonces, el caso del diferimiento es que en lugar de que lo pagues en tiempo y forma en septiembre, se entiende que vas a destinar cierto dinero para la recuperación de tu negocio y entonces te dan chance, entre comillas, vamos a ponerle así, te dan crédito para que lo pagues hasta diciembre. ¿Vale la pena escogerlo? Pues ya ustedes decidirán, porque luego en diciembre se va a juntar con el de noviembre. Pero bueno, de que te están dando chance para que lo pagues, la fecha máxima sería diciembre. Si ya te recuperas y lo quieres pagar en noviembre, en octubre, pues fantástico, lo pagarás. ¿Ok? Así es que sin querer cerré esta hojita. Bueno, entonces a eso se refiere con reducir, eliminar o diferir la carga tributaria. Todo tiene que salir, lógicamente, mediante un decreto. ¿Quieres continuar, Arnold, aquí en toda estrategia fiscal? Sí, maestra. Toda estrategia fiscal debe estar hecha a la medida y diseñada especialmente para cada empresa. De esta forma podemos garantizar un máximo aprovechamiento, tomando en cuenta que no hay dos compañías iguales y una buena estrategia para un negocio puede no funcionar en otro. Dicho esto, una estrategia fiscal conlleva una metodología que no siempre se aplica de la misma manera y con el mismo orden. Sin embargo, son lineamientos sobre los cuales podemos movernos para tener una cierta sensación de control sobre este. Bueno, hasta ahí. ¿Así? Porque eso del Forbes no es así como muy importante. Y además porque, a ver, aquí te voy a poner otra información donde hay pues es más fácil, ahí está, una como metodología. Así es, hay cosas o hay ciertas, vamos a decir que estrategias que pudieran aplicar para cierto tipo de cliente, ¿no? Ya sabemos que si alguien viene para hacer o nos pregunta sobre
está haciendo su emprendimiento, lo primero que le vamos a preguntar es qué está haciendo, cuál es tu emprendimiento. Ah, pues voy a hacer pasteles, voy a elaborar zapatos, voy a poner una pizzería. Entonces, para que sepas, entonces conviene sugerirle que se rife y tal cual. Pero si una persona viene y te dice, fíjese que me están pidiendo mi factura, ¿y tú qué haces? Pues yo soy ingeniero, entonces normalmente diseño casas habitación y nadie me pedía, pero ahorita una constructora me dijo que yo haga un diseño y me lo va a pagar, pero me tengo que dar de alta. Pues ahí lógicamente ya no le puedes sugerir que sea RIF, porque en su caso ya aplica automáticamente actividad profesional, que al estar junto con la empresarial se llama actividades empresariales y profesionales. Entonces ya no aplica eso. Es que tienes que buscar alguna otra opción para darle, o al menos explicarle qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a poder facturar para que el impacto de sus impuestos sea menos. Porque lógicamente si todavía se va a dar de alta, no tiene ni idea de qué tiene que facturar y si compro tal cosa lo facturo. Entonces en lugar de que le hagas una lista, si compras esto, lo facturas. Si esto sí es deducible, mejor le dices lo que dice la ley. Todo lo que sea estrictamente indispensable para que usted haga su actividad, se puede deducir. Y entonces el ingeniero o el arquitecto te va a preguntar, ¿y qué es lo que es estrictamente indispensable? ¿A qué se refiere? Entonces, le explicas ya que lo que necesites para hacer tu trabajo. Si necesitas una computadora para diseñar, pues la computadora. Si necesitas un programa, comprar un programa para poder hacer los planos en tu computadora, pues es deducible. Si necesitas, que hoy ya no se usa tanto, pero si necesitas comprar el papel tamaño no sé qué, rotafolio, y lo tienes, y hay que imprimirlo en un plotter, y lo haces en el Office Depot y te van a cobrar, pues lo facturas, ¿sí? Y entonces explicarle más o menos de acuerdo a lo que haga. Y si no, preguntarle, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo voy a hacer esto, voy a dibujar, entonces le tengo que entregar una maqueta y entonces tengo que hacer esto. Entonces ya con base en eso tú le vas a ir diciendo, pues yo voy a hacer la maqueta, todo lo que compres para la maqueta es deducible. Digo, adivinos todavía no somos, ni sabemos qué hace cada profesión, pero pues más o menos que ellos te expliquen qué es lo que van a hacer para que tú le puedas decir con base en eso que sí entra o que sí es deducible. Entonces, regresando a la metodología, bueno, ¿qué es lo ideal que se debe hacer para que puedas hacer una estrategia y posteriormente una planeación? Bueno, pues hacer el análisis de la información. ¿Qué régimen es? ¿Qué es lo que requiere? Generalmente, bueno, la mayoría pues quiere una reducción de sus impuestos, ¿verdad? El que quiera no pagar impuestos está muy difícil, díganselo así, tienes que pagar, aunque sea poco, pero tienes que pagar, pero una reducción sí. O hay gente que no es que quiera una reducción, pero es que me dijeron que sí, que salió un anuncio o está saliendo, que ya ven que Hacienda luego es muy dada, que manda información hasta por la radio, es que en la radio dice que si eres damnificado, que no pagues impuestos. ¿Cómo está eso? Entonces, esta persona no es que no quiera pagar o que quiera que le dé cero sus impuestos, sino que hay que explicarle que no va a pagar ahora, pero va a pagar dentro de 3 meses. Hay un diferimiento. Igual, no se me olvida, una vez, una persona, hace un año que empieza esto de la contingencia y pues empieza a pagarle a los empleados, bueno, sí, eran 2. Luego liquida uno porque es demasiado, ya pasó mucho tiempo, y el otro, como es su familia, pues se aguanta con pagar el seguro y pagarle la nómina hasta que habla con su pariente y le dice, mira, te puedo seguir manteniendo en el seguro social, puedo pagar tu seguro social, pero ya no puedo pagarte tu sueldo. ¿Lo quieres o te liquido? Así haz de cuenta, voy a vender esto, pero para poder liquidarte, pero pues te quedas inseguro. Y la persona, como el pariente es un poquito mayor, vaya, le dijo, no, prefiero que quedarme en el seguro, paga mi seguro y no me pagues mi sueldo. Bueno, lógicamente no había nómina, y pues el pago del 3% sobre nómina no había.
Bueno, este año decía, este año 2021, yo no sé de dónde lo vio, pero me manda una foto en donde dice que para el impuesto sobre nómina, no sé cómo lo decía, puedes aplicar hasta el 50% y que te lo descuenten. No sé, un anuncio así un poco raro, pero el chiste era que en su momento no debías pagar, te daban chance para pagar solo el 50%. El otro te lo subsidiaban. Creo que así puedes obtener un subsidio desde el 50%. Pues no me habla la persona, la dueña de, la persona que es dueña del negocio, me dice, oye, no podemos recuperar este 50% del subsidio. Y yo, Dios mío, si ni siquiera lo usamos porque no estaba pagando la nómina y no se pagó el 3% del impuesto. ¿Qué vas a recuperar si no pagaste nada? Y le digo, y además, si te fijas, no es una recuperación, no es que yo haya pagado 500 y me devuelvan 250. Era, si tu pago era de 500, paga solo 250. La autoridad Hacienda Estatal se iba a dar por bien servida con esos 250. Ay, no, qué cosas. Pero bueno, suele suceder. Pues primero, ¿qué información? A preguntarle a la persona cuál es el objetivo de hacer la estrategia. Una disminución de impuestos, un diferimiento de impuestos. Por ejemplo, las declaraciones anuales, si se fijan, si las presentas en tiempo y forma, te dan hasta 6 meses para pagarlo. No que sean 6 meses sin intereses como Liverpool, ¿verdad? Pero te ponen ahí un poquito de interés, pero todavía es una cantidad accesible, no es mucho interés que te ponen para poder pagarlo hasta en 6 parcialidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis de la información? ¿Qué es lo que se quiere? Hacer un diagnóstico. Ah, mira, si se puede. Es que no quiero pagar impuestos. Ah, esto no se puede. Tienes que pagar, aunque sea poco, pero tienes que pagar. Es que no quiero pagarlo en un año. No se puede. Te damos hasta 6, o sea, la autoridad te da hasta 6 meses. Bueno, hacer el diagnóstico de que sí se puede, que no se puede. Análisis de la alternativa con beneficio tributario. Ejemplo, si es una persona física que está como asalariado en una empresa y ya oyó en la radio que presenta tu declaración a los primeros días del mes de abril y en una semana te devolvemos tu dinero. Así dice el comercial. Y se los digo porque 2 o 3 personas me hablaron. Oiga, contadora, aquí quiero hacer mi declaración anual. Ajá, pues no estás obligado, pero si lo quieres hacer, está bien. ¿Tienes deducciones personales? ¿Qué es eso? Bueno, gastos médicos, explicas, ¿no? No, pero yo oí en la radio que decía que si lo presento ahorita en estos primeros 15 días, en 3 días me daba mi devolución. Ah, sí, claro, siempre y cuando tengas devolución. Si no tienes devolución, pues no te van a devolver. La persona pensaba que como ya le habían quitado muchos impuestos, si lo presentaba pronto, le iban a devolver algo de lo que le habían quitado. Y a explicarles, ¿no? Pues ahí hacer ese análisis, bueno, si puedes y si hay la posibilidad, si tuviste deducciones personales, gastos médicos, dentales y pagas, pues no tengo, oye, y pagas tu casa por Infonavit o pagas tu casa por el banco. Ah, sí tengo préstamo de casa. Ah, bueno, lo podemos checar y aunque sea un poquito de saldo a favor, pues algo saldrá. Las colegiaturas y eso, bueno. Hubo alguno que sí facturaba ese tipo de cosas, tuvo una devolución pequeña y otro, pues por supuesto que no, porque no facturó ninguna deducción personal. Entonces, si mal no me acuerdo, ustedes hicieron un ejercicio en la anual precisamente para eso, en donde tenían que hacer un comentario. Entonces, eso es para que se acuerden y cuando alguien les pregunte, sobre todo asalariado, lo primero que hay que investigar es si tuvo deducciones personales. Y ya que se desmoralice porque no las tuvo en el 2020, le dices, pero estás a tiempo ahorita, cuando te pregunten en abril, estás a tiempo ahorita en abril para poder conseguir tus deducciones personales. Porque seguro que a tu chiquito, si tiene hijos, no lo llevas al seguro lo llevas al particular. Pues sí, a veces sí lo llevo al particular porque no va a ser que se enferme. Cuando lo llevo se enferme más en el seguro que en el particular. Perfecto. Pide, entonces ya ustedes le van asesorando para que el próximo año ya tenga esas deducciones.
Si de todos modos vas a pagar la colegiatura de tu hijo que está en una escuela particular, pide que te den un comprobante, págalo con tarjeta de crédito o débito. Entonces, analizar las alternativas que tiene. Incluso, me pasó con una persona que es un doctor, que cuando llega o cuando lo mandan, alguien lo recomienda conmigo, tenía que pagar un montonal de impuestos a Hacienda, que le debía. O sea, ahí no, ni Dios Padre podíamos hacer algo. Bueno, sí, pudimos hacer algo. Como eran pagos atrasados, si metes una carta, bueno, primero tienes que ir ahí a hacer un convenio en el área de auditoría y pedir si lo puedes pagar por parcialidades. Generalmente te dicen que sí, pero hay que meter una carta y hacer un trámite. Entonces, primero tienes que solicitar una carta o tienes que hacer una carta solicitando el pago del 20%, ya que te la autorizan, entonces la diferencia te la pueden poner hasta a 12 meses, entre comillas, intereses. Te lo pueden diferir hasta en 12 pagos. Y sí, en este caso, este señor, sí pudimos hacer el diferimiento de 2 de sus 3 multas altísimas, no multas, perdón, 2 de sus 3 pagos. En total eran como 80,000 pesos que tenía que pagar este señor. Estaba dando así su patatús. Bueno, 2 de ellas, las más altas, las pudimos diferir y una sí la pagó, una que era como de 15,000 pesos, pues la pagó en una sola exhibición. Pero sí pudimos hacer el diferimiento del pago de ese monto que debía, porque ni siquiera era una multa, era un impuesto que no pagó en su momento hace 4 años. Así que impuesto más recargo más actualizaciones llegaba como 80,000 pesos las 3. Entonces, hacer ese análisis, ver qué se puede hacer. Ya después que, mira, si hacemos esto, va a pasar esto, vas a pagar menos, pero entonces hay que pedir, hay que hacer la carta, hay que meter. Dice que sí, entonces lo implementas, lo aplicas. Ya que lo aplicaste, ves que sí se está pagando, checar siempre la retroalimentación, si se pudo o no se pudo, y darle seguimiento. Como decía Álvaro por ahí, que ellos cada 3 meses tienen que hacer esta retroalimentación, porque ya lo implementaron, hacen la retroalimentación, cómo está yendo, si está funcionando como lo planeamos, ¿no? Y el seguimiento, ver que realmente se vaya cumpliendo, porque en el momento en que salte, que, híjole, sabes que aquí ya no está quedando, si nos está dando pagar mucho, bueno, ¿qué otra estrategia vas a utilizar? Hay que bajarle aquí, hay que dividir los ingresos, lo que sea, siempre con la legalidad que corresponde. ¿Okay? Permítame un momento, voy a prender mi computadora. Es que el Zoom baja la batería tremendamente, pero como doy clase en la mañana, se llena mi batería y no me gusta mantener todo el tiempo conectada a la compu. Entonces, apago el regulador, enciendo el regulador y cosas así. Ahí está ahí, un poco de la metodología. Entonces, ¿para qué me sirve hacer esto de las estrategias? Bueno, para optimizar la carga tributaria, es decir, sí voy a pagar impuestos, pero de manera óptima, lo que debe de ser, no más de lo que se debe. Hacerlo siempre de acuerdo a la ley, de acuerdo a los beneficios que estén en algún lado de la ley. La resolución miscelánea igual siempre, por eso la cambian cada año cambian alguna regla para tener un mayor, ¿cómo diría? Un mayor beneficio, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, en el caso de las personas físicas con actividad empresarial y profesional, tenemos que pagar la gasolina con tarjeta de débito, crédito o transferencia, y las personas en el régimen de incorporación fiscal, si pagan cantidades menores a 2,000 pesos, sí lo pueden hacer con efectivo, según salió en una resolución miscelánea.
Entonces, pues aprovechar que siempre sí pueden ellos, bueno, que lo hagan. Y además, la otra ventaja sería, pues, que con ese dinerito que no le pagas a Hacienda, logres un crecimiento en tu negocio. Entonces, no es que no se lo pagues porque te lo estás transando, sino utilizas una estrategia para ser óptimo de manera lo menos que se pueda, pero pago, y lo que no estoy utilizando para los impuestos, pues lo canalizo hacia otro lado, alguna compra de maquinaria, o lo canalizo hacia invertido en una campaña publicitaria o hacia otro lado ese dinero. ¿Ok? Ahí está. Aquí igual, te voy a subir estos Word, les voy a subir en recursos para que ustedes les puse acá algunos links por si quieren leer un poquito más, y entre la tarea que les voy a poner está esto. Por eso no me voy a ir con mucha información porque quiero que investiguen, y la siguiente clase vamos a terminar con este tema. Bueno, planeación. ¿Alguien más que quiera leer? Gracias, Arnold, por leer estrategia. Ahorita vamos con la planeación entonces. ¿Alguien que quiera Yo leer leo, maestra. planeación? Adelante. La de planeación financiera. Planeación fiscal. ¿Hasta dónde? Dice, aquí. la planeación fiscal como estrategia permite estudiar el entorno de las empresas para cumplir con la normatividad y aprovechar los beneficios fiscales. Es fundamental que las empresas, al realizar todo tipo de actividades económicas durante el ejercicio, establezcan al inicio del mismo las estrategias para el cumplimiento oportuno que graban dichas actividades, los tipos de impuestos que deben enterar a nivel federal, estatal y municipal, así como las facilidades administrativas, los beneficios fiscales y las exenciones. En este estudio consideramos a las empresas del sector privado analizando la herramienta planeación fiscal como una estrategia de cumplimiento y aprovechamiento de las acciones tributarias en busca de una optimización para las empresas en sus costos y por consiguiente en sus utilidades. Bueno, hasta ahí. Si quieres, brinca hasta al concepto, porque ya lo demás no es como tan importante. Mejor vámonos al concepto de la planeación. Okay. La planeación financiera fiscal se trata de un conjunto de estrategias que en el uso o interpretación adecuada de las leyes permiten la optimización de las utilidades de la empresa mediante la determinación real de los elementos de toda contribución. En la actualidad, la planeación fiscal constituye una herramienta necesaria en la planeación estratégica de las organizaciones y algunas de sus ventajas son: favorecer la optimización de recursos financieros, crear una cultura fiscal, lo cual ayuda a planear y anticipar efectos de eventos futuros. Al requerir del análisis de la situación de la empresa, se obliga a detectar otras áreas de oportunidad en la organización y minimizar el riesgo y brindar seguridad al fijar un rumbo con certidumbre. Bueno, aquí vamos a quedarnos un momento. Entonces, la planeación financiera es un conjunto de estrategias. No es solo hacer una, sino hacer quizás varias que me van a ayudar a optimizar los recursos, porque como voy a aprovechar ciertos beneficios, no voy a pagar tantos impuestos, como les decía, o tendré otro dinerito para otras cosas. También crear una cultura fiscal, que es como nos da trabajo a los contadores, que la gente lo entienda, ¿verdad? Esta cuestión de la cultura fiscal, de pagar sus impuestos. Todo el mundo odia pagar sus impuestos y nos odian a nosotros los contadores porque creen que es nuestra culpa que paguen sus impuestos. Pero no, ya lo vimos que está en la ley, y el hecho de que vivas en este país o en cualquier otro país, del mundo, tienes la obligación de contribuir con el país en donde vivas. Entonces, mientras más fácil sea que lo entiendan las personas, pues igual va a ser más fácil que siempre estén en la legalidad. Entonces, en lugar de pensar qué cosas ilegales voy a hacer, o no requieres factura, pues no te la doy, para que así yo no te cobre el IVA. Es más, si no quieres factura, pues te cobro más barato, porque como no te voy a cobrar el IVA, empiezan ahí esas sí no son estrategias fiscales, esas son evasiones. Entonces, no hay esta cultura fiscal.
¿En qué te ayuda a hacer la planeación? En que si de todos modos haciendo bien las cosas, facturando todo lo que tienes que facturar de tus ingresos, de todos modos va a haber alguna forma para que podamos pagar lo justo, si que estés haciendo trampuchetas, pues entonces las personas entenderán o de manera más fácil que hay que pagar impuestos. Que no es por gusto, es obligación, es un impuesto. Me obligan a que yo lo haga. Entonces, si podemos utilizar, y que ese fue el objetivo, por ejemplo, de crear el régimen de incorporación fiscal y dar un subsidio, esa famosa cultura tributaria, pues decir, bueno, si estoy en Hacienda, ventaja, no voy a pagar impuestos el primer año, el segundo voy a pagar poquito y así cada año mientras voy agarrándole la onda a esto. Y además me voy a poder dar de alta en el seguro y voy a poder darme de alta en el Infonavit y sacar mi casa. ¿Se acuerdan? Así venían los comerciales en su momento que salían en la tele de si te regularizas porque ya eres una persona física que no estás en el área informal del comercio, pues entonces tienes ciertos beneficios, ¿no? Bueno, en su momento así lo manejaron y que hasta el día de hoy así es, puedes darte el seguro y pagar tu propio seguro social y poder adquirir una casita. También el hacer la planeación y tienes que estar checando cómo va la empresa, cómo se están facturando todo, si todas las deducciones también se facturan. Entonces, al estar vigilando, te puedes dar cuenta y detectar, oye, ¿sabes qué? Con los viáticos es un relajo. Las personas no hacen esto, no hacen lo otro, entonces mejor compramos una tarjeta o unos vales, un monedero electrónico para que con ese monedero solo puedan comprar en lugares que no den factura, por ejemplo, ¿no? Entonces, te ayuda esa planeación a ver cómo ir mejorando en el área administrativa. Y también pues, minimizar el riesgo de a ver qué va a pasar cuando llegue la declaración anual y diga que tengo que pagar 80,000 pesos y no los tengo. Ya al haber una planeación ya sabes cuánto más o menos debes terminar pagando, vas a ir pagando tus pagos provisionales y entonces ya cuando llegue el anual no va a ser un sopetón. Y en el caso de las personas morales que pagan por coeficiente, regresamos a lo que decía Álvaro hace rato, si vas a estar monitoreando cada 3 meses cómo está pasando, cómo se está comportando tus pagos provisionales. Acuérdense que cuando hacemos los pagos provisionales solo necesitamos los ingresos, pero seguramente cuando hacen el análisis de los 3 meses, checan ingresos menos deducciones, cuánto debieron haber pagado si fueran ese mismo procedimiento de persona física o el anual, ingresos menos deducciones, base por el 30%, debe ser 50,000 y según nuestro coeficiente estamos pagando 35. Bueno, estamos en ese orden, ¿no? Ya ustedes, de acuerdo a la empresa, determinará cuándo es un cambio drástico y cuándo no. Pero bueno, ahí va, ahí se va. O saber, sabes que nuestro coeficiente es muy bajo y seguro al último, al finalizar nuestros pagos provisionales, nos va a repercutir en pagos provisionales muy pequeños comparados con el impuesto anual. En este caso, en el 2020 es muy probable que la utilidad no haya sido muy alta en las empresas, a menos solo en las que vendían gel y jabón líquido, pero todas las demás seguro no. Entonces, para este año 2021, el coeficiente de utilidad puede ser muy bajito. Los pagos provisionales del 2021 van a ser chiquititos. Hay que ver ya en este año hasta la recuperación. Hay que ver cómo sería la proyección a fin de año de las empresas, precisamente para prevenir ese salto de pagué durante el año 20,000 y hago mi anual y tengo que pagar 150. O sea, hay una diferencia de 120,000 pesos a pagar en marzo. Entonces, ver qué estrategia utilizar para que no sean esos 120 de diferencia. Les decía igual como una estrategia para las personas físicas, si tienes un ingreso alto, por ejemplo, se me ocurre
Los doctores que en esta época tienen un ingreso alto, siempre lo han tenido, pero ahora más. Un día me preguntaba a alguien, un doctor, que si le convenía, porque una persona le había dado una plática para su seguro de retiro y su seguro de gastos médicos, algo así. Sí, seguro de retiro. Y le decía el asesor de seguros que por qué no compraba un seguro de retiro. Y entre el speech que le dio el que vendía seguros era que lo podía deducir de sus impuestos. Entonces me habló para preguntar si eso era cierto y cómo aplicaba. Le dije, sí, efectivamente. Si lo puede descontar, pero se descuenta hasta el anual, es una deducción personal y bla, bla, ¿no? Entonces sí, ese dinero, ¿cuánto quiere juntar en su fondo de retiro? 5,000 pesos mensuales. Bueno, pues entonces esos 60,000 pesos del año se va a descontar, le va a servir para descontar los ingresos que tiene durante ese año. Entonces así como que hicimos un ejercicio, porque a veces eso de explicárselos con letras, pues con palabras da trabajo, pero por ejemplo, ¿cuánto está usted facturando de sus consultas? 40,000 pesos mensuales, 40,000 por los 12 meses. ¿Cuántos de sus gastos? Pues la verdad es que sí tengo pocos porque bla, bla, bla. Voy a sacar así con números. Entonces, le daría pagar en el año, por ejemplo, 60,000 pesos de impuesto. ¿De verdad? Sí. Entonces, si aplicamos esto, usted nada más pagaría 20,000 pesos el anual. ¿De verdad? Sí. Entonces ya se animó y compró su seguro para empezar a ahorrar en un plan de retiro. En lugar entonces de esperar en el año a que tenga que pagarle un montón a Hacienda, pues decidió invertir una parte de ese dinero en una deducción personal. Pues sí, ustedes ya lo vieron, cuando hay deducciones personales, sí implica una diferencia, que incluso pudiera ser que le genere un saldo a favor. Entonces le dije, pues habría que esperar, pero sí hay la posibilidad, porque lógicamente los de seguro siempre te dicen, no, y eso incluso te lo pueden devolver. Entonces ya saben, se oye muy bonito. ¿No? Eso no se lo puedo decir hasta que hagamos el anual, pero sí puede ser, sí pudiera suceder, porque este importe se descuenta de aquí, de acá y tanto, y puede ser que al final le pudiera dar incluso, no todo a favor, pero un pedacito. Ah, bueno, gracias, bla, bla. Y, en fin, pues esa también es una estrategia para una persona física. Utilizar una parte de su utilidad en invertir en una deducción. Bueno, invertir en algo para su bien y que además es una deducción personal. ¿Okay? También les voy a compartir, porque pues, les va a servir para la tarea, aquí en la ley de ingresos, en el artículo 8, habla de ciertas facilidades administrativas y beneficios fiscales que nos pueden servir a la hora de hacer alguna estrategia para la empresa o para la persona física. Entonces, no son muchos artículos, pero nos pueden servir. Por ejemplo, en el caso de las fleteras hay ciertas facilidades para que no requieran el CFDI del gasto, porque pues, les digo que viajan por lugares a veces donde no hay ni internet y tienen que comprar algo para comer y pues lógicamente no les van a dar un CFDI. Entonces les permiten ciertos gastos, cierta cantidad de gastos, que no importa que no tengan CFDI, que nosotros los contadores les llamaríamos no deducibles. También hay otra facilidad para esas fleteras que tienen su propio tanque, no tanque, su propia maquinita de carga en gasolina. Lógicamente ellos lo compran a Pemex, Pemex se las lleva y se las descarga en sus bombas y esa gasolina solo sirve para los vehículos o para los camiones de la fletera. No lo venden, no es una
No es una gasolinera para que pase cualquiera y cargue gasolina, única exclusivamente aplica para diésel, para los camiones que les sirven para su negocio. Entonces también hay cierto beneficio. Pero aquí, a partir del artículo 8, La embotelladora tiene. ahí está. A partir del artículo 8 hay también algunas facilidades, porque en la tarea, la embotelladora no sabía que ellos tenían. Sabía, por ejemplo, los que tienen Minis 2000, creo que está por ahí, por el frente único del volante. ¿Se acuerdan? Ahí por el periférico. Sí, sí. Y creo que ahí estaciona en el, sí, como por ahí yendo para Ciudad Cauquel. Tienen como un estacionamiento de Un buses encierro. y camiones. Ahí sí he visto una gasolinera especial dentro de esa área, o sea, no afuera. Tienen en la de Pacaptum, en la planta de Pacaptum, Ajá. y el de logística del Mayap, que es igual de defensa, que está yendo como para héroes. Igual, porque ese es el de trailers. Sí, conozco, o sea, he pasado por ese rumbo, pero no sabía que ahí había una. Sí eres de Bepensa, sí me acuerdo, Sí. porque tiene su logo. Sí, pero no ellos sabía que dos había tienen. una. Mira. Ellos dos tienen. Sí. Entonces, la tarea para esta semana, ya estamos, les digo, en la cuenta regresiva, es investigar, por eso no lo estoy haciendo muy a fondo, pero les voy a dejar, les repito, estos datos y hay unos links por si ustedes quieren consultarlo ahí o donde ustedes quieran, pero hay que investigar en qué consiste una estrategia y una planeación fiscal. ¿Cuáles son sus características? Algunas ya las vimos, no todas. Les digo, precisamente para dejarles algo para investigar. Y que ustedes hagan un ejemplo. Bueno, pueden ustedes hacerlo, inventarlo, o pueden googlear algún ejemplo, pero no me lo pongan tal cual, porque luego me ponen cosas que no tienen idea de qué es. Prefiero que busquen ahí alguna estrategia, algún ejemplo, lo lean y con sus palabras lo expliquen. Un ejemplo de estrategia sería una persona física tiene esto, entonces sugerirle que haga esto. O una persona moral que tiene muchos ingresos en no sé qué, que destine una cantidad para hacer donativos o para hacer no sé qué o para no hacer no sé cuánto. Que ustedes me lo expliquen. No tienen que salir, si lo tienen en su cabeza y ya se les ocurrió una, fantástico. Pero si no, pueden googlear algunas de las chorrocientas que hay en el internet, leerla, que la entiendan y la expliquen. Esta estrategia y planeación no es algo común. Los que están en empresas grandes seguro que sí lo hacen, para ellos quizás no sea problema, pero los que estamos o que estuvimos muchos años en despachos y cosas así, no siempre se ve. Entonces, tienen la opción de buscarlo en el internet, buscar varias y la que mejor entiendan me lo explican. Solo hay que hacer una, ya sea que la inventen o que la encuentren en el internet y le expliquen en su trabajo. ¿Ok? Pues ahí está. Esa sería la chamba. Por eso no les estoy dando toda la información. Ahorita voy a subir en el área de recursos estos Word que tengo, porque igual para que chequen algunos links, pero es opcional, ¿eh? Ustedes pueden buscarle por donde quieran. Bueno, en el área de recursos voy a agregar
Y el otro se llama... Les puse nombres diferentes, pero los dos Word tratan prácticamente de lo mismo. Pero a uno le puse planeación y a otro le puse estrategia fiscal. Pero ya saben que en los dos hay la información de las dos cosas. En uno es donde está ese esquema y hay un poquito más de información. Les digo que en este caso, bueno, vamos a leerla toda en clase, mejor se los dejo, ustedes la leen y buscan investigan otros conceptos, otras ideas que estén en el internet y arman su investigación. No se les olvide poner ahí el link de donde están sacando, ¿verdad? Listo. Ya está en el área de recursos. Y si quieren checarlo, pues. Sí, sí está, maestra. Perfecto. Es que me ha estado fallando la plataforma, les digo, quién sabe por qué. Bueno, tal vez es el internet, no la plataforma. Pero ayer sí. Pues, ayer sí yo estaba checando y sí salió error. Yo le batallé varias veces Sí. en que estaba calificando, ¿eh? Pero qué bueno que ya está, ya está arreglado. Ya está. Y aprovechar que comentar. Ya salió. Igual último mes nos toca su último proyecto de la escuela, de la universidad, que sería pues igual un taller fiscal. Pero es un tema cualquiera que ustedes elijan, de preferencia que no sea el que los que hemos visto ya anteriormente, pueden, por ejemplo, ¿no? Si alguien de los que están en empresas grandes está en el área de la planeación y quiere hablar sobre la planeación fiscal o el análisis de tal o cual cosa, lo puede hacer. Entonces, cualquier tema fiscal o alguno que esté en boga hoy día, iban a sacar, pero todavía no ha salido, creo que el 8 de septiembre sale lo del régimen de confianza, ya oyeron eso, ¿no? Es una jalada. No, no, Eso estaba leyendo en un grupo de Face de un tal CP Martín Rojas Tamayo, no sé qué. Cuéntanos. Y veo que lo está denigrando mucho y que está muy tirándole mucho a ese régimen de confianza y yo hasta ahorita no entiendo en qué consiste. Bueno, él dice que es una jalada, que nada que ver. Es que es eso, mira, ahorita no te puedo decir con exactitud porque como no ha salido, pues no puedo decir cómo es si no lo he visto, ¿no? Ya sabes, de lo que vamos escuchando. Ay, pero sí se va a incorporar un régimen de confianza, porque dice parece. que ya están dando cursos y que ya están monetizando varios contadores que imparten el famoso curso, pero que dice que no hay sustento para que lo impartan porque pues no es una ley, todavía no está. Todavía.
Creo que el 8, me parece que el 8 de septiembre va a salir o se va a entregar el anteproyecto. Mira, te digo con exactitud, no te lo puedo decir porque no ha salido, pero ¿como por dónde va? Ajá, esa es mi duda. Es más o menos, vamos a hacer un antecedente. ¿Te acuerdas de los repecos? Régimen de pequeño contribuyente, ¿te acuerdas? No, maestra, nada ¿No? de ¿No lo eso. viste? Bueno, es que ustedes son muy jóvenes, no es porque Yo lo en hayan visto en particular. clase, realmente ya ya no existe, por eso es probable que no lo conozcas, ya no existe. Pero puede ser de pronto, es que yo antes era repeco, repeco era un régimen de pequeños contribuyentes. Ese régimen desapareció en el 2013, porque en el 2014 desaparece repeco y desaparece régimen intermedio Parece el RIF. y se crea el régimen de incorporación fiscal. Bueno, el antecedente es el repeco. Ya sé que no lo sabes de qué consiste, entonces te lo voy a explicar. ¿Cómo funcionaba esto del famoso repeco? Bueno, al principio el repeco tenía una hoja. Imagínate como las mutualistas, ¿no? Que te dan una hoja y cada vez que pagas, la muchacha de la mutualista te perfora ahí una bolita y hasta que termine. Bueno, algo así. Solo que en lugar de que sea un cartoncito de este tamaño, era una hoja, papel bond de este tamaño, en donde había 6 cuadritos. Cada cuadrito implicaba un bimestre y ya había una cantidad, te decía, tú según, por ejemplo, yo tengo una tienda en el mercado y vendo ropa típica en el mercado de Santa Ana. Entonces yo llevaba, tenía que ir a Hacienda, me daban una hoja y yo declaraba, por decir algo, hacía una carta en donde decía que mis ingresos del 2020 fueron, no sé, voy a inventar, 50,000 pesos. 50,000 entre 12 meses, como 4,000 pesos. Vamos a poner 5,000 pesos mensuales, eran mis ventas, ¿no? Entonces, obtuve 50,000 pesos, 50 y tantos mil en el año pasado. Entonces la autoridad me daba mi hoja y me decía, entonces tú, contribuyente Repeco, SOCL, que se empieza mi RFC, SOCL, SOCL, vas a pagarme 250 pesos bimestrales. Me daban mi hoja, yo me iba feliz. Enero, febrero, en marzo, regresaba yo ahí enfrente del Canal 13, que ahora es una clínica, ahí estaba, hoy sería ir a la AFI, y llevo mi hoja, me pago mis 250, me ponen mi sellito y me voy. Y así cada bimestre iba y pagaba una cantidad ya fija que se sacaba por medio de un análisis de mis ingresos. No les importaba mis gastos, solo mis ingresos, y con base a los ingresos determinaban una cuota. Si yo obtuve 200,000 pesos en el año, entonces yo iba a pagar 500 pesos bimestrales y así. Como siempre lo hemos sabido, mientras más ganas, pues más pagas de impuesto. Pero en una tasa fija. Viene el RIF y entonces ahí ya no hay tasa fija, ya tienen que ellos seguir aprendiendo, por eso se llama incorporación, porque tienen que ir aprendiendo que hay que facturar, que hay que pedir facturas de gastos. Bueno, ¿qué dice este régimen de confianza? Bueno, que de acuerdo, para empezar, no es para todos. Esto casi asegura a las personas físicas si nos va a tocar, si les va a tocar, pero no creo que a todas las personas físicas. Yo me estoy temiendo que los honorarios que nos retienen, no creo que entremos en ese régimen, pero bueno. Primero van a poner ciertas limitaciones de ingresos para quienes sí pueden estar en el régimen de confianza, y para quienes no. 1. 2. Entonces, lo más probable es que sean para los pequeñitos, para los que hoy día están en RIF, por ejemplo. Los de RIF, volviendo a ese ejemplo de los del mercado, que tienen pocos ingresos y además hoy día tienen que pagarle a un contador porque ellos ya no saben hacerle a las facturas, a los pagos bimestrales, está cerrado Hacienda para que te ayuden a hacerlo gratis, tienen que pagarle a un contador. Para evitar tanta carga administrativa que tuvieron que hacer los pobres pequeños, los RIF chiquititos, van a hacer algo similar a lo que te estoy diciendo.
van a capturar ellos sus ingresos y un algoritmo, así lo dice, pero realmente es un cálculo en el portal, ya te va a arrojar una cantidad fija a pagar. Y cada vez, cada mes, en este caso, cada bimestre, tú vas a ir pagando esa cantidad fija, de acuerdo a los ingresos. ¿Ok? Entonces, el régimen de confianza será que van a confiar en ti, que estás reflejando tus ingresos reales y la autoridad te va a determinar unos impuestos. Ya no lo haces tú. Hoy día, ¿cómo lo hace? Cada contribuyente calcula sus propios impuestos. Bueno, no él. Por ejemplo, el doctor tiene la obligación de pagarle a un contador para que le dé su declaración de impuestos, le haga su contabilidad y el doctor pueda ir a pagar. El psicólogo que da consultas particulares tiene la obligación de contratar a un contador, pedir sus facturas, entregarle la información al contador y que el contador le diga, ahí está tu declaración, anda al banco o págalo en tu portal. Se llama autodeterminación. El contribuyente, ya sea él, en nuestro caso, si somos los contadores, yo que soy contadora, pues yo hago mi autodeterminación, yo determino cuánto voy a pagar según lo que ya aprendí en la carrera y determino cuánto es mi impuesto a pagar. Y hago ese servicio para los que no lo saben. Entonces, la determinación es personal. En este caso, no. Tú vas a ir a un portal electrónico, una computadora va a sacar ahí una tabla que no sabemos cuál será, porque no es una tabla, es un algoritmo, va a estimar en que si estás entre este rango, entonces vas a pagar tanto. Y la autoridad te va a decir cuánto vas a pagar, sin que nadie lo cheque, porque es el régimen de confianza. Confían en que tú des tus cantidades correctas y ellos te darán un dato para que pagues. Eso es lo que he entendido hasta hoy. No puedo saber si es la realidad hasta que nos salga y ya veamos con detenimiento qué dice cada artículo. Entonces, hasta hoy, eso he entendido del régimen de confianza. Entonces, todos esos contribuyentes que queden en ese rango, vamos a decir, igual eso lo voy a inventar porque no lo sé, pero los que tengan menos de 300,000 pesos van a poder acceder al régimen de confianza. Entonces, todos mis clientitos RIF que están en un rango menor, pues es probable que yo los pierda porque ya no van a querer seguir pagando al contador si ya una computadora me va a decir cuánto voy a pagar los 6 meses. ¿A qué le pago? Pues sí, es una tontería porque pues si cambiaron el repeco, pues fue por algo, ¿no? Y volver a lo mismo es una tontería. Y si el mexicano de por sí tiene esa mentalidad de no pagar, pues muy bien no digo todo lo que Exacto. Por eso muchos de contadores, exacto, vas a ver que están en contra, porque implica perder una parte de nuestros clientes. 1. 2, así es, se supone, al principio esto del RIF, choqueó, porque sí choquea. Pero a la larga, hasta se lo agradeces a Hacienda porque es un nuevo grupo de clientes que necesitan contador. Quizás no le vas a cobrar lo mismo que una actividad empresarial y profesional porque no tiene tantos ingresos. Bueno, tú como contador, así como Hacienda inventó el RIF, tú como contador también tuviste que inventar tu tabulador para esas personas que no requieren tanta contabilidad, solo requieren un servicio más pequeño. Pero que es muy probable que ahora los perdamos porque a todos ellos los vas a inscribir o se van a inscribir y porque sería antiético que si es algo que le favorece a mi cliente yo no se lo diga. Entonces es probable que yo pierda a esos clientitos. Entonces van sobre nuestros ingresos de los contadores y claro que nos enojamos. Y como bien dice, si ya habíamos evolucionado de esa tabla arcaica a hacer un cálculo como debe de ser de acuerdo a las tarifas, como todos los demás otros regímenes hacemos, yo igual siento que es retroceder. Si precisamente la incorporación era darles tiempo para que brinquen a que todos sean actividad empresarial y profesional, ahorita les vas a dejar más tiempo ahí. ¿Y qué va a pasar con el subsidio? ¿Va a aplicar? ¿No va a aplicar? Si ya llevaban el 40% de subsidio, ahorita ya no va a haber subsidio. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Me imagino que es cambiarte de régimen, así como en su momento te cambiaron de repeco a RIF, pues de RIF a régimen de confianza y no sé cuántos años podrás estar ahí,
o si hay subsidios, o si como vas a pagar una cuota, no creo que haya subsidio. Y será opcional. ¿Qué tal si mis RIF que ya aprendieron a hacer ingresos menos deducciones, que facturen todo para que les quede poquito, al volver a solo ingresos, su pago bimestral va a aumentar? ¿Crees que van a querer cambiarse? Va a ser obligatorio, ¿no? Eso, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Pues no lo podemos saber hasta que salga, pero más o menos ya tienes una idea de cómo va esto del régimen de confianza. Que yo igual no lo veo así como muy interesante. Yo presiento que para nosotros, actividad empresarial y profesional, no nos va a tocar porque en nuestro caso hay retenciones que a mí no me convendría. Yo tengo retenciones de impuesto y si en el otro solo van a incluir mis ingresos y mis deducciones, que tengo varias, y mis retenciones de impuesto, ¿cómo van a aplicar? Entonces ya no me va a quedar saldo a favor al final del año. ¿Qué va a pasar? Entonces, yo creo que a los que estamos por honorarios no nos va a aplicar. Quizás a los de actividad empresarial, quizás sí, y a los RIF, seguro que sí. Pero veremos, les digo, hasta que salga, sabremos con certidumbre qué es lo que dice el régimen de confianza. Pero ya tienen una idea. ¿Vale? Luego pensamos, en algún momento de la vida seguramente, yo al menos sí lo pensé, que esto de ser contadora pues iba a ser algo como estático, ¿no? Ya aprendí esto, ya está, ya lo hice, ya lo logré. Y Hacienda en estos, no sé, 14, unos 6, 7 años ha ido cambiando cada año, lo voy a decir feo, una fregadera nueva. Que si las DIOT, que si no hay DIOT, que si siempre sí, que si el RIF, que si el RIF tiene opciones, lo puedes pagar así y asado, que si las plataformas, que si cada año saca algo nuevo y tenemos que estar pues a la vanguardia. Y ahorita, este año que dijimos, ya salió el año pasado la de las plataformas, ahí viene el régimen de confianza. Ya que aprendiste a hacer tu RIF y hacer tu cálculo y todo de acuerdo a los IVA, si tienes público en general o no, ahora hay un nuevo régimen. Entonces, a ver cómo viene. Y por eso es que cuando leemos la ley siempre tratamos de que haya una explicación para que el día de mañana, cuando les toque leer las cosas nuevas como esto, lo puedan entender mejor. Si no, pues ver videos y si es necesario, pues incluso segurísimo Hacienda, ya que lo haya sacado, va a empezar a dar pláticas gratuitas, va a subir algún video en el YouTube y pues lo veremos todos para ver cómo se va a aplicar. ¿Okay? Pues así con el régimen de confianza. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Eso estaba interesante. Voy a checar otra vez lo que les estaba diciendo. ¿Dónde lo puse? Fue para estos. Esquemas reportables. Lo que hablábamos de los esquemas reportables que aplica para las planeaciones y para las estrategias fiscales también. Voy a poner estos links que no está dentro de la tarea, ¿eh? Pero por si quieren investigar, está aquí. Ahorita les voy a poner este del SAT, que ese sí lo vamos a checar nada más para ver dónde lo pueden encontrar. Y esto donde está el código
fiscal que también habla sobre eso. Ahí está. Los famosos esquemas reportables, que está directamente relacionado con la planeación y las estrategias fiscales. Ahí está. Y como decía, creo que Guadalupe decía, y si no lo hago, bueno, pues ¿qué va a pasar? Está aquí, que si eres un asesor fiscal, que hayas diseñado, comercializado, organizado, implementado o administrado algún esquema reportable que sería alguna planeación fiscal, tendrás que poner a disposición, que se lo hayas dado a un tercero para que lo aplique, entonces estás obligado a revelar esta planeación a partir del 1 de enero del 2021. Ahora, si tú no lo hiciste, si a ti un contador o un asesor te lo dio, te lo ofreció para que lo apliques, y entonces lo implementaste, lo organizaste o lo pusiste en tu empresa, pues también tienes que informarlo a la autoridad. Si eres asesor o asesora, pues entonces presenta tu declaración informativa. Es informativa. ¿Qué son los famosos esquemas reportables? Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita o que lo diste a entender con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos que generan directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal y que tenga alguna de las características del artículo 199, ya les di también el link de ese artículo. Entonces, no es ilegal que hagas tu planeación en tu estrategia, claro que no, lo puedes hacer, pero entonces hoy día hay que reportarlo. Dice, esquemas reportables generalizados. Aquellos que es un esquema reportable, pues aquellos que buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula adaptación para adecuarse a las circunstancias de cada contribuyente, la intención, es obtener un beneficio fiscal. Como por ejemplo, alguien lo comentaba ahí al principio de la clase, como en su momento lo fue el outsourcing, ese es un esquema reportable, que ya no va a haber que reportarlo porque va a desaparecer ahora en septiembre. Ese es uno general que aplica para todos. El outsourcing aplicaba para todos. Cualquiera podía acceder a utilizar una empresa como outsourcing. Y los esquemas reportables personalizados, pues son aquellos que se diseñan específicamente para una sola empresa o para un solo contribuyente. Ya les di también, les puse el link de es un link de la página del SAT. Quienes están obligados a hacer esa declaración informativa, los asesores fiscales, que son a los que se les ocurrió cómo bajar los impuestos, bueno, lo puedes hacer, pero repórtalo. Y en el caso de que no lo haga el asesor, pues entonces lo hará el contribuyente. No voy a leer toda porque estamos cortos de tiempo y porque pues ya les di el link si quieren leerlo. Es un conocimiento adicional. Infracciones, eso sí es importante. No revelar lo que decía Guadalupe, a ver si vas a querer no hacerlo. No revelar un esquema reportable. Revelarlo de forma incompleta o con errores. O hacerlo de forma extemporánea, salvo que no haya un requerimiento, o sea, lo hiciste de manera espontánea, no hay multa. Pero si lo hiciste extemporáneo porque llegó un requerimiento de, oye, no presentaste tu declaración informativa, te vas a hacer acreedor a una sanción que va de 50,000
a 20 millones de pesos. Porque es lo que te digo, se entiende que ese tipo de beneficios o estrategias aplica para grandes corporativos. Yo ahorita di ejemplos pequeñitos porque son como que lo que más tendríamos nosotros acceso, pero realmente cuando es una planeación fiscal, esas empresas que les decía como Walmart, pues son miles de millones de pesos, no son 4 pesos partidos por la mitad. Si no revelaste el esquema, no revelaste la planeación, aunque no lo pusieron en práctica, pero tú lo estás vendiendo, debes revelar, pues si no se puso en práctica, te voy a dar chance, de 15,000 a 20,000 pesos es la sanción. No proporcionar el número de identificación, que supongo que hay una lista de si disminuyes ingresos porque, voy a inventar, aplicaste la deducción inmediata de tus activos, es el número 4028. Si aplicaste un estímulo fiscal del artículo tal, entonces es el numeral 124. Entonces tienes que proporcionar el número de identificación. Y no atender el requerimiento de información adicional o manifestar falsamente que no cuenta con la información. La multa es de 100,000 a 300,000 pesos. ¿Ya está? Entonces sí hay que avisarle a Hacienda sobre los esquemas reportables. Ahí hay un link para preguntas frecuentes. No está de más que lo lean. Les digo, quizás no lo requieran ahorita para la tarea, pero léanlo luego. Entonces ya están en la recta final, están en octavo y pues hay que saber de todo un poco. No que seamos los expertos, pero tener una idea y saber dónde buscarle. ¿Ok? Excelente. Bueno, nos falta como unos 6 minutos para que se termine la clase del día de hoy. Si tienen que ir a tomar agua o algo, pueden hacerlo porque a las 7:20 voy a tomar la captura de la pantalla para que todos salgan chulicísimos y podamos ir a descansar. Bueno, al menos yo, porque a ustedes creo que todavía les queda una clase, ¿verdad? Sí, maestra, una nos falta. Entonces, 7:20 a las 9. tienen chance, tienen 3 fines de semana más para empezar a buscar algún tema. Este de esquemas reportables igual, si alguien quisiera exponer sobre eso, lo puede hacer. Vayan buscando algún tema interesante para que hagan su tallercito. ¿Okay? Ya hablaron de los regímenes, así que pues no tiene caso. Mejor sobre alguna otra información. Por ejemplo, creo que tengo acá, no les digo que hagan lo mismo, pero que estaba buscando ahorita esto del esquema reportable, encontré chispas, pero no eran ustedes, creo. Está. Por ejemplo, en su momento alguien habló del ajuste al subsidio cuando se empezó a escuchar eso como en febrero de este año, creo. Otra persona habló de multijeps, incluso hizo su hoja, su carga batch. Bueno, no la hizo él, ¿verdad? O tal vez sí, no sé, o la consiguió ahí, pero la pudo explicar muy bien, habló sobre eso, multijeps. Alguien igual habló sobre un caso práctico de una persona que era régimen de corporación fiscal y como a mitad del año rebasa los 2 millones de pesos, ¿qué tiene que hacer para cambiarse? ¿A quién le avisa? ¿Si hace la modificación? Y también hizo un ejercicio de cómo estaba haciendo su declaración, cómo lo presentó y cómo lo tenía que hacer ahora. Bueno, en su momento, bueno, me pareció interesante y dije, está bien. De todos modos, por eso les digo, vayan investigando para que me vayan avisando con tiempo cuál sería su tema y buscar si hay algo interesante. Oye, maestra, quiero hablar de tal cosa. Oye, está bien, enfócate aquí, aquí y acá. Pero pues cuestiones fiscales hay bastantes. Así que cualquiera relacionada
Hay otro tema que igual interesante que el maestro Pacheco habló la otra vez en una semana, creo que de la contaduría. Chispas, no me acuerdo ahorita. Del esquema antilavado, por ejemplo, igual es un tema en boga. Pues algo ahí, al menos ya dijimos como 3 ahí, por ahí. Pero búsquenle, si quieren otro o les interesa algún otro, si les hace interesante algún otro, adelante. Estoy aprovechando cerrar todos mis chorrocientos Word que ya había abierto para prepararnos. Igual ya tienen, ayer que subí su calificación, activé todas las, bueno, más bien asigné ya todas las tareas, creo que ustedes las pueden ver, las 4 tareas que corresponden a este parcial, aunque todavía pues no pueden subir más que esta primera, ¿verdad? Pero pueden ir ahí checando. Y si se fijan, en la semana 7 y 8 está lo del taller. En el 8 es una cuestión de presentación del taller, que sería lo ideal, pero creo que pues igual nos vamos a ajustar en cuestión de los tiempos. Yo creo que sí, por eso les digo que lo vean con chance. Tienen 2 semanas para checar el tema. ¿Cuándo le debemos de decir que agarraríamos? Pues entre la otra semana, que sería entre el 11 y el 18, para que Maestra. el 25 expongan. Dígame. ¿Taller de qué vamos a dar ahora? De lo que ustedes quieran, eso ahora sí es opcional. Lo que ustedes, Pero el tema si que ya- ustedes decidan. Ya tenemos, que solo cambiamos de... No, ahora tiene que ser algún tema como por ejemplo esquemas reportables, como por Ah, ejemplo ya. ley antilavado, como por ejemplo, les dije ayer, ¿Es individual? ajuste al crédito, no, es por equipo. Ah, ok. ¿Cuál en ¿Ajusta el equipo? crédito qué? Ajuste el crédito al salario, en alguna ocasión algún equipo habló sobre eso, otro equipo habló sobre el multi-JEPS y diseñó su herramienta. Acuérdense que es taller, así que tiene que haber algo un poco práctico. No necesariamente un cálculo de impuestos, pero algo práctico. ¿Ok? Muy bien, ya es la hora, voy a tomar la captura, porque qué tal si me gana su maestro. Si pueden poner sus cámaras, los que puedan, para que de una vez se peinan. Si no, les voy a sacar en el periódico. Ese solo si me piden la información, pues lo mando, si no, no. Con mi frente, basta, maestra. Pues sí, ¿qué más? Con tu frente me conformo. No cuenta. Listo. Ya está, aquí está. Muy bien, que tengan una excelente noche, que descansen cuando terminen sus clases. Nos vemos el próximo sábado y váyanle pensando ahí en su Gracias, no se les, maestra. Buen fin no de se les semana. olvide subir su tarea en tiempo y forma, por favor, a la plataforma. Buen fin, maestra. Chao. Sí, maestra. Igualmente, Gracias. excelente fin de semana.